Bueno, ¿me escuchan? ¿Se ve todo bien? Javier. Se escucha bien y se ve bien. Se ve bien, ok, Sí, muy te bien. escucho. Muy bien. Hola, Manuel. Buenos días. La exhibición virtual Puertorriqueños en el Mundo del Cómic fue concebida inicialmente como una exhibición presencial en el vestíbulo de la Biblioteca José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, como antesala a la tercera feria de cómic del sistema de bibliotecas, la cual se iba a celebrar del 24 al 26 de marzo de 2020. Ambas actividades, tanto la exhibición como la feria de cómics, fueron canceladas por la pandemia del coronavirus. Ante esta situación, se me ocurrió hacer la exhibición virtual en Facebook y Pinterest. El pasado 25 de agosto de 2021, realicé una presentación en la que expliqué cómo se elaboró la exhibición virtual y presenté algunos hallazgos preliminares sobre ella. En aquel entonces, la exhibición virtual tenía cerca... Un momento, perdón. Disculpe, el pasado 25 de agosto de 2021 realicé una presentación en la que expliqué cómo se elaboró la exhibición virtual y presenté algunos hallazgos preliminares sobre ella. En aquel entonces la exhibición virtual tenía cerca de 300 cubiertas de cómics. Hasta el día de hoy la misma tiene más de 1,100 cubiertas con sus respectivas descripciones. Discúlpame, Manuel, si me escucha. Sí. Si estás compartiendo la presentación. Sí. Es que por lo menos yo no la estoy viendo. No sé si los demás. No se ve, no se ve. Ok. Déjame... Manuel, es importante que los asistentes mantengan los micrófonos apagados porque hay interrupciones. Ok, muy bien. Necesito que me digan si se ve ahora. No. A este momento no. No. Wow. Ahora se ve. Ahora sí, Manuel. Ok. Ahora estamos, ¿verdad? Sí, apago mi micrófono ahora. Muy bien. Bien, antes de proceder con la presentación, debo mencionar un dato importante. La exhibición virtual Puertorriqueños en el Mundo del Cómic es un proyecto de divulgación personal y no de la Universidad de Puerto Rico. O sea, no hay una propuesta institucional ni hay fondos monetarios asignados por la universidad. Y este trabajo de investigación y divulgación lo he realizado en mi tiempo libre. La mayor parte de los cómics que aparecen en la exhibición virtual pertenecen a un servidor, los cuales he ido comprando por los pasados 25 años. No obstante, agradezco a la directora del Sistema de Biblioteca, la doctora Noraida Domínguez Flores, y al comité organizador de la Semana de Biblioteca por brindarme un espacio para dar esta presentación y compartir mis vivencias en torno a la exhibición. Sin más preámbulos, comenzaré con los objetivos de esta actividad. En primer lugar, repasar los retos proyectados previamente, mencionar los logros más significativos, puntualizar varios aspectos del crecimiento profesional experimentado, discutir varios aspectos de las plataformas utilizadas, explicar el alcance temático, destacar algunos aspectos de varias figuras del mundo del cómic, mencionar los cómics que más llamaron mi atención, discutir brevemente algunos comentarios de algunos visitantes, destacar algunas dificultades, dar un recorrido virtual de la exhibición, atender las preguntas de los participantes. Retos previamente establecidos, entiendo que son muy importantes que los mencione, porque aunque los establecí, los discutí la vez pasada en agosto, pues a modo de recapitulación. Identificar y adquirir los cómics que dejaron de publicarse, preparar una lista de títulos,
establecer una red de escritores y artistas, darle seguimiento a las nuevas creaciones, que la exhibición virtual logre un mayor alcance en Internet, darle mantenimiento a la exhibición virtual y seguir luchando contra el prejuicio hacia el cómics. Y en ese sentido, al día de hoy, un año después, entiendo que cada uno de los retos pues, fueron atendidos adecuadamente. Logros significativos, pues se ha ampliado la red de escritores y artistas y para tales efectos desarrollé o he creado un directorio geográfico que básicamente lo que me dice es dónde están ellos. Se le ha podido dar seguimiento a muchas de las nuevas creaciones. Se reorganizó la exhibición, se crearon secciones por autores y materias. Y esto es un asunto muy importante que más adelante en el recorrido virtual le voy a presentar, pero que creí necesario hacerlo ante la gran cantidad de cubiertas de cómics y que no estaban organizadas. Estaban todas puestas en las diferentes plataformas y no estaban organizadas. Ahí, bibliotecario al fin, imagínate. Se proveyó un espacio para la promoción de las nuevas publicaciones. Se reafirman las ventajas de una exhibición virtual sobre una exhibición presencial. Y esto es algo que es beneficioso porque de igual modo, pues, los cómics no sufren deterioro físico por la luz. La luz tiene un efecto negativo sobre los cómics. Se elimina el riesgo de robo y la exhibición virtual recibe más visitantes. ¿Por qué? Porque está por mucho más tiempo y tiene un alcance mayor. Y relacionado al alcance, pues se ha logrado un alcance internacional. Más de 1,000 seguidores en Facebook. Esto ya obviamente son como que más local. En el caso de Facebook y en el caso de Pinterest tenemos cerca de 32,000 visitantes mensuales. A diferencia de Facebook, que es más local, más de Puerto Rico, en el caso de Pinterest son más visitantes a nivel internacional, siendo México el país número 1 en las visitas. Crecimiento profesional, pues ha sido la adquisición de nuevo conocimiento para mí. Autores y artistas pues, puertorriqueños desconocidos por mí. La diversidad temática es amplia. El manejo de las plataformas pues, me ha obligado a aprender un poquito más sobre cada una de las plataformas. Y eso, a mi juicio, son puntos muy importantes. La aplicación de lo aprendido en los estudios graduados, pues básicamente, pues, cómo voy a organizar la información, cómo voy a divulgar la divulgación, en este caso, este proyecto de divulgación, y cómo voy a promover las diferentes actividades y, de hecho, promover las obras, los cómics de los nuestros. Como crecimiento profesional también he experimentado he tenido la oportunidad de aplicar las diferentes estrategias de búsqueda que a veces muchas personas me dicen, ¿y cómo tú conseguiste eso? Pues nada, básicamente buscando en las bases de datos de cómics, los repositorios digitales, inventarios, catálogos, citas bibliográficas, entrevistas, páginas de artistas y escritores. Y cuando digo páginas de artistas y escritores, hay muchos de estos artistas que tienen una página en Internet, no tan solo en Facebook, sino en sus páginas privadas, que te permite entonces ver sus obras. Y obviamente también hay que mantenerse informado con las noticias y en este caso, pues las noticias en Internet en torno a todo lo que tiene que ver con los cómics. Contribuir con las necesidades de información de los investigadores. Pues en este caso, atender referidos del personal bibliotecario de la Biblioteca y Hemeroteca puertorriqueña, que en varias ocasiones se han comunicado conmigo, ya sea en persona o en teléfono, a través del teléfono o correo electrónico, porque hay algún usuario que está buscando información sobre algún tema en particular y que saben que hay unos cómics y los investigadores no quieren descartar eso. Se les provee unos datos relevantes, dónde fue publicado y dónde pueden conseguir la información. Establecer comunicación con los artistas y escritores, que a mi juicio esto es muy importante, no tan solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos. Varios artistas y escritores se comunicaron para que se incluyeran sus trabajos creativos a raíz, pues, en la medida que se comparte los enlaces de las páginas. Principalmente esto se dio más en Facebook. Y pues se comunicaban con un servidor y diciendo, mira, yo publiqué tal cómic, me interesa que tú lo tengas. Algunos me lo obsequiaron, otros me los vendían. Y en algunos casos donaron artes
artes originales. Y esto es prueba de lo que de los artes originales que obsequiaron, obviamente Touré y el Taíno. Esto fue un regalo de Ricardo Álvarez y de Magali Meléndez, quienes son los creadores de Touré y se han encargado de la publicación. A la derecha van a ver Voodoo Inc., que es de José Pepe Vázquez. John Rivas me obsequió varios ejemplares de su tirilla cómica y del arte original de Bonzo. Y en Jíbaro Samurai, de Miguel Ángel Sanjurjo, pues tuvo también ese detalle de regalarme un arte original y varios ejemplares también. Esto es solamente una muestra de las cosas que, aunque uno esté concentrado en los cómics, pues estas cosas están muy estrechamente relacionadas con el cómic, porque, de nuevo, estos son artes originales. Como por el crecimiento profesional, hay que reconocer también que la participación en los podcasts y las entrevistas, en este caso la entrevista en noticieros, lo que hizo fue amplificar el alcance de la exhibición. Cuando Silvi Scotto publicó a través de Noticentro 4 la entrevista de la pandemia y lo positivo, tenía aproximadamente como 425 seguidores la página en Facebook y de momento se elevó a 600, casi 700 seguidores, porque obviamente tuvo un alcance más en la costa este de Estados Unidos también por Guapamérica. Y de hecho, muchas personas comenzaron rápidamente a escribirme a través del Messenger del Facebook, pues que no sabían de ese proyecto, que si les gustó mucho, querían aportar con obras que no veían en la exhibición, y eso pues, obviamente lo que hace es enriquecer también la exhibición. En el caso de los podcasts, Ángel Fuentes y Juan Lapé, pues me invitaron para un podcast que estuvimos hablando como más de 2 horas y la pasamos súper bien. De igual modo Edwin, a través de Micas y Cartones. Y pues mi amigo también, Tommy Villarreal, pues él se quiso concentrar más en mis intereses profesionales de la genealogía, la antroponimia, y también hablamos bastante de los cómics. Y de nuevo, como dije anteriormente, esto es parte de ese crecimiento profesional, lo que uno puede interactuar, decir qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y cuáles han sido esos efectos. De hecho, hay 2 podcasts más que vienen de camino, pero pues todavía no se han fijado una fecha y pues cada vez que me invitan, pues yo les digo, pues mira, sí, vamos a participar de podcast, pero por lo menos dime cuáles son los enfoques, cuáles son las preguntas que vas a hacer. A mí se me hace un poco difícil participar en los podcasts en donde no se me da una estructura hacia qué es lo que vamos a discutir, qué es lo que vamos a hablar, y entiendo que a veces se me hace muy difícil la improvisación y esa ya es una característica mía y pues siempre pues me da como un poco de pánico cuando me invitan a un podcast y rápidamente yo le pregunto, ajá, ¿cuál es el enfoque? ¿Qué te interesa discutir? ¿Cuáles son las preguntas? Para estar preparado. También, como parte del crecimiento profesional, pues rectificar amablemente y cortésmente confusiones de algunas personas. A veces le han llamado a la exhibición museo, no es un museo, no es una biblioteca, no es un archivo, no es un repositorio digital, no es una tienda. Y pues obviamente suavemente les digo, no, esto es un proyecto de divulgación. Y a veces pues me dicen que, como mencionó Javier al principio, que a veces me catalogan de experto. Yo esa palabra me da miedo, me da pánico. Yo, no, espérate, yo no soy experto. Yo conozco un poco de los cómics de Puerto Rico y pregúntame, que si sé la respuesta te lo digo. Si no, pues obviamente te voy a decir que no lo sé. Y también no soy historiador. Yo amo y respeto mucho la historia y entiendo que la historia, los historiadores tienen una formación muy particular y pues, como dije anteriormente, amo y respeto mucho la historia, pero no soy historiador. Las plataformas, como ya se había discutido previamente en la presentación de agosto, pues expliqué por qué había escogido Facebook y Pinterest y obviamente para efectos de la exhibición virtual,
ambas plataformas se complementan. Y más adelante, ahora voy a explicar por qué. He preparado esta tabla para poder presentarles a ustedes cuáles son las herramientas de cada una, y las que tienen una X debajo es las que cumplen con ese cometido. Y obviamente en cuanto a visualización, pues ambas plataformas cumplen muy bien el objetivo de visualizar, presentar la información. Sin embargo, Facebook me da más espacio y puedo presentar más sobre el proyecto y sobre mi persona, ¿ves? En ese caso, Pinterest, un poco flojo en ese sentido. En cuanto a la organización de las imágenes, yo prefiero Pinterest por la sencilla razón de que me permite colocar en orden alfabético todas las secciones o las carpetas de las diferentes, que esto más adelante yo se los voy a presentar, pero me permite organizar alfabéticamente todas las imágenes por grupo o por sección. Ambas plataformas, tanto Facebook como Pinterest, permiten la descripción de las imágenes. Sin embargo, Facebook me permite poner más información. Pinterest tiene un límite de caracteres y en ese sentido, pues Facebook me gusta más porque puedo poner un poquito más. Ambas plataformas permiten descargar las imágenes y para efectos de búsqueda, Facebook tiene una opción de búsqueda. Pinterest no lo ofrece. También la interacción con los visitantes. Ambas producen o permiten esa interacción con los visitantes, pero me gusta más Facebook porque, no sé, tienen unos elementos como describir en el momento, puedo reaccionar, enviar link de una manera más fácil, ¿ves? En Pinterest se puede hacer, pero he notado que las personas no viven dentro de Pinterest por más tiempo como en Facebook, ¿ves? En ambas plataformas tienen un análisis del desempeño de la página. En el caso de Facebook se llama Insights y en el caso de Pinterest se llama Analytics. Esto es un dato que ya previamente yo lo había compartido en Facebook y levantó bastante interés porque obviamente en el caso de Facebook ellos tienen más información porque opera como si fuera un negocio. Y obviamente yo obtengo de ahí la información que más me llama la atención y en este caso hay una gran diferencia entre los likes y los followers que pueda tener la página, y a mí me atraen más los seguidores, porque una persona probablemente le dio like, pero no le da seguimiento a la página. Y en este caso en Facebook, pues me atraen mucho más los seguidores. Y si se fijan, en el país que más le da seguimiento a la página, pues está obviamente Puerto Rico, Estados Unidos, México. Y si se fijan, Colombia, Costa Rica, Canadá, Alemania, India, Guam y Brasil. En el caso de las ciudades, obviamente San Juan, Bayamón, Carolina, Guaynabo, pues Ponce, Nueva York y así sucesivamente. La lista es más larga, obviamente, pues para efecto de la presentación la corté ahí, pero hay más países que visitan la exhibición, le están dando seguimiento. Y obviamente el lenguaje, pues se mantiene una proporción bastante balanceada entre el inglés y el español. Hace una distinción entre el español de España y el español de todo lo demás, pues obviamente pues no habría que ver cuál es la diferencia. En cuanto a los seguidores, pues me llama también mucho la atención el asunto de los 44% que son féminas y el 54% son varones. Siendo el periodo, vamos a decirlo, entre 35 años a 54 años, el rango de edad que más visitan la exhibición. En el caso de Pinterest, más o menos se mantiene, son más las féminas que visitan la exhibición. Hay un % que me gusta porque hay personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros y pues lo mantiene por debajo de un 5%, pero le da esa oportunidad. Pero si se fijan, en Pinterest son más jóvenes los que acceden a esa exhibición en Pinterest.
Y lo que había mencionado hace un rato atrás, México es el país que más visita la exhibición. Y si estamos hablando de un 22%, casi un 23% de 32,000 personas que visitan mensualmente la exhibición, estamos hablando de muchas personas. Pero mucho más personas en el caso de Pinterest, si lo comparamos con Facebook. Y si vemos también en la lista, México, España, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, todas tienen una rica cultura del cómic. Y eso, pues, obviamente, llama mucho la atención. ¿Qué tipo de interacción, cómo procesan estas personas la información de las imágenes que están colocadas en Pinterest? Pues ya eso es otro asunto que obviamente pues, está fuera de nuestro alcance, pero que por lo menos a manera reflexiva produce en mí pues, ese interés por saber qué hacen, qué les llama la atención. ¿Ves? Hay una serie de interrogantes pues, que sería bueno explorar más tarde. Tipos de cómics. Voy a detenerme un poco aquí en cuanto a los tipos de cómics. Voy a hacer un repaso sobre los tipos de cómics a nivel general. No estoy hablando de Puerto Rico. A nivel general, durante la investigación de la tesis de maestría, pude identificar en aquel entonces 22 tipos de cómics. Y para ese trabajo de investigación, yo coloqué, mejor dicho, el tipo de cómic y al lado ponía un ejemplo. Que fue en el 2016 la investigación, fueron 22 tipos de cómics y en el proceso descubrí que habían 2 tipos de cómics más. Estamos hablando de 24 tipos de cómics. Está ordenado alfabéticamente: el autobiográfico, aventura, ciencia ficción, crítica social, deportivo, detectivesco, educativo, erótico, fantasía, gay and lesbian, histórico, horror, humorístico, infantil, el manga, que a su vez el manga tiene otras variantes, misterio, picaresco, político, religioso, romántico, sociológico, superhéroe, suspenso y del oeste o western. ¿Cuántos tipos de cómics puertorriqueños existen? Pues increíblemente por lo menos hay un cómic para cada uno de los tipos de cómics en los que yo presento como tipos de cómics. En el caso del autobiográfico, Happiness Will Follow, de Mike Hawthorne, y si uno lee el nombre, uno dirá, ¿y Mike Hawthorne es puertorriqueño? Sí, es puertorriqueño. A veces nos dejamos llevar por la antroponimia de los apellidos. Pensamos que todos los puertorriqueños son Martínez, Rodríguez y Hernández. No, hay una riqueza en lo que se conoce como la antroponimia puertorriqueña. Aventura, Guailí, de Alice Vanessa. Ciencia ficción, Darian. Crítica social, tenemos Raíces Boricuas. El deportivo, un cómic se titula así, 21, obviamente en honor a Roberto Clemente. Detectivesco, Louis Morton, de Jorge R. Muñiz. El educativo, que lo vemos ahí en pantalla, de Tony y Gabriel, de la Escuela de Artes Plásticas. Erótico, Greek Love, de Dale Lazaroff. Más adelante voy a explicar el autor Dale Lazaroff. Fantasía, tenemos el Cosmic Fish de Eliana Falcón, que estuvo de hecho en la última feria de cómics. Gay and Lesbian, Juliet Takes a Breath de Gaby Rivera. El histórico, Lares, de José Luis Nieves. Horror, Guía de Supervivencia de José M. Rodríguez. El humorístico, Guabamán. Aquellos que siguen el programa seguían el programa de Sunshine, aparecía Guabamán, pues Reinaldo León es quien anima, hacía la animación y fue quien creó Guabamán. El infantil, Sharkitunas, de Héctor Tico Jiménez. El manga, Zaira, de José A. Trinidad. Uno de misterio, Sangre, de Ri Martí. Picaresco, Changui, o Shanghai, de David Dave Álvarez.
político, You Cannot Silence Me, que ese es sobre Pedro Albizu Campos, y este fue creado por Jacob Estrada. Religioso, Paul, a graphic novel de Juan Carlos Báez, desde Estados Unidos. Romántico, Eat Me Up, de Keishla Rodríguez. Sociológico, el PSP. Específicamente pongo el título el PSP, pero realmente la serie de cómics se llaman Los Muñequitos. Más adelante voy a hablar sobre esa serie. De superhéroes tenemos Alfa, de José Cruz. Suspenso, Obscura, que lo vemos ahí en pantalla, de Alberto Cortés Osorio. Y de western, Gone Breed, de Ángel Fuentes. Figuras pioneras. Esto es muy importante porque, de nuevo, como mencioné hace un rato, a mí me resultó muy interesante el hecho de que me llamó mucho la atención el hecho de que habían esas figuras pioneras que para mí, tengo que ser honesto, yo no las conocía. En primer lugar, Alejandro Schomburg Rosa, la historiadora Ide Reichard, hizo un trabajo muy interesante, un trabajo biográfico de este personaje, de este artista puertorriqueño, que obviamente donde más se dio su aportación fue en el periodo del Golden Age de los cómics en Estados Unidos. Repasando, el Golden Age pertenece a ese periodo que estamos hablando de 1938 al 1955. Stan Lee tuvo palabras de elogio sobre la obra de Alejandro Schomburg Rosa, y a él se le conocía más en el ámbito como Alex Schomburg. Impresionante su obra. Ya aquí hay algunas cubiertas de las que hizo muchísimas cubiertas, y esto lo pueden encontrar en la exhibición. Rubén Moreira Buitrago, que también, aunque filmó muchos de sus trabajos como Rubén Moreira, pero también se presentó como Rubimor, y eso pues para mí es bien importante. Ernesto Colón Sierra, mejor conocido como Ernie Colón, murió bastante reciente en el 2019 en la ciudad de Nueva York, y también él perteneció más al periodo del Silver Age, que va del 56 al 69, y también hizo trabajo en el Bronze Age y en trabajos contemporáneos también. O sea que por más de 40 años trabajó en la industria del cómic. De nuevo, cada uno de estos tres que le acabé de mencionar a ustedes, pues se dieron a conocer más en Estados Unidos. Y también tenemos a Angelo Torre, que también se dio a conocer en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Y él es más conocido por sus aportaciones, sus trabajos creativos en la revista Mad. ¿Ves? Saben, aquellos que conocen esta revista saben que es una revista de variedad, pero también presentan trabajos de cómics, y eso pues es bien importante tenerlo en cuenta. Ya se retiró, no ha fallecido. De hecho, yo me logré comunicar con él a través de correo electrónico, y ya tiene 89 años, y para mí fue un honor poder comunicarme con él. Él mismo reconoce que ya la memoria de él no es la misma, que no se acuerda mucho de los trabajos que él hizo y todo ese tipo de cosas, y pues vive en Estados Unidos. Que si se fijan, de las figuras pioneras, es la única persona que queda viva. También tenemos como figura pionera a Ismael Rodríguez Báez. Murió también bastante reciente, en el 2016. Y a diferencia de las figuras pioneras previas que acabé de mencionar, en el caso de Ismael Rodríguez Báez es muy interesante porque él, su trabajo lo hizo en Puerto Rico. Y obviamente, a mi juicio, y obviamente aquellos historiadores tal vez me darán la razón, pero yo entiendo que el padre del cómic en Puerto Rico es este señor, Ismael Rodríguez Báez. Se distinguía mucho porque sus trabajos eran trabajos de comisión. Me explico. Los artistas de cómics o escritores de cómics trabajan por comisión, que alguien le pidió que hiciera un trabajo de cómics, o
publican un proyecto personal, ¿ves? Un ejemplo, si yo he creado un personaje X, yo mismo escribí la historia, yo hice el arte, hice todo lo que es la caligrafía, los colores, y yo vendo mi cómic porque es mío, es mi creación. En el caso de Ismael Rodríguez Valle, llama la atención porque, como dije anteriormente, sus trabajos eran por comisión. Si se fijan en Halda Arriba, era 16 años de progreso y era basado en los primeros 16 años del Partido Popular Democrático. De igual modo, hizo trabajo para el Partido Nuevo Progresista, Progreso y Seguridad. También hizo trabajo para en las elecciones de la década de los 60 en República Dominicana, que porque era importante votar. En el caso de Fuego, ese fue comisionado por el Banco de Ponce para que sirviera de orientación a los puertorriqueños que se habían ido para Estados Unidos y que entendieran los peligros de los fuegos. ¿Ves? Y eso me llamó mucho la atención porque se dio en la década de los 60. Y obviamente pues tiene un enfoque educativo para prevenir incendios y qué hacer en un momento de incendio. También la Asociación de Industriales de Puerto Rico le pidió en varias ocasiones a Ismael Rodríguez Valle que hiciera varios cómics de por qué era importante mantener un ejemplo, la seguridad, el mantenimiento de las compañías privadas en Puerto Rico, cómo vamos a prosperar por medio del trabajo, del empleo, de cómo voy a estar comprometido con la compañía, todo ese tipo de cosas. Como dije anteriormente, la Asociación de Industriales tenía esa serie de cómics que se llama Siempre Adelante. Y al final aquí verán Caribaná y sus Guariomás. Eso fue un proyecto que quedó inédito. Tuve la oportunidad de verlo. Pude por lo menos tomarle la foto a la cubierta. Su hijo Ismael Rodríguez tiene ese trabajo que pues, está en proceso para ver si se publica. No, me gustaría verlo publicado porque lo vi muy interesante, muy bueno. Algunas figuras destacadas. Estas son algunas, por favor, no piensen que estas son todas. Para que tengan una idea, hay más de 200 puertorriqueños en la industria del cómics, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y estas son algunas de las figuras destacadas que pues, llaman mucho la atención. Y pues me gusta empezar con George Pérez, que ya está bastante retirado, tiene algunos asuntos de salud que está atendiendo, él nació y se crió allá en Estados Unidos, en Nueva York, y sus padres son de Caguas. Vita Ayala está muy bien cotizada actualmente en el mundo del cómics. Varias editoriales, entre ellas DC, le ha pedido varios trabajos y está muy bien catalogada como escritora. Ricardo Álvarez, para aquellos que no lo conozcan, pues él es el artífice de Turey el Taíno. Kenneth Rocafort. Kenneth Rocafort es excelente artista que está muy bien cotizado en Estados Unidos, en la industria del cómic, y aparece como ilustrador, como colorista también, y ha hecho unos trabajos excepcionales y como dije anteriormente, está muy bien cotizado. En el caso de Paco López, me llama mucho la atención aquellos que estén muy ligados con el mundo de la protección del ambiente en Puerto Rico, acciones comunitarias y demás. Paco López ha trabajado en muchos de este tipo de cómics. Trabajó en los cómics del Instituto de Cultura, que se conocen como icp.com. Y son figuras que han estado en los últimos años muy bien ligadas con diferentes proyectos en Puerto Rico. Edgardo Miranda es bien conocido como el personaje de La Borinqueña y Reconstruction. Y él está en Nueva York operando y tiene muchos proyectos pendientes y ha trabajado en otros proyectos de cómics en Estados Unidos. Dave Álvarez es muy bien conocido en el mundo del cómic por aquellas tirillas cómicas de Jenny y otros trabajos más en el periódico El Nuevo Día, pero también ahora él está metido fuertemente con Looney Tunes y está haciendo unos trabajos espectaculares y deben de darle seguimiento.
Eliana Falcón, como mencioné, estuvo en la feria de cómics la última vez y tiene varios trabajos y ha estado trabajando con novelas gráficas y su gran obra Cosmic Fish, que no puede pasar desapercibida esa obra. ¿Dónde se encuentran los escritores y los artistas puertorriqueños? Esto yo lo hice a modo de un ejercicio para yo saber dónde es que estaban. Preparé, como mencioné hace un rato atrás, un directorio geográfico para ver dónde es que están los puertorriqueños en el mundo del cómic. Pues no hay muchos, pero puertorriqueños nacidos en Estados Unidos y que se mudaron a Puerto Rico, 3 de ellos. Puertorriqueños nacidos en Estados Unidos y que viven, o sea, se quedaron en Estados Unidos, o sea, que se viven actualmente en Estados Unidos son 39. Esto han sido por varias razones de índole social, que muchos de nosotros sabemos por qué se han ido, entre ellas los huracanes y una serie de asuntos que nos afectan desde hace mucho tiempo. Pues, como dije anteriormente, estos son puertorriqueños nacidos en Estados Unidos y que viven en Estados Unidos, pues se quedaron allá. Pero tenemos los puertorriqueños nacidos en Puerto Rico y que se mudaron a Estados Unidos, que ese es el grupo que acabo de mencionar ahora, pues que por diversas razones se han mudado. Y los puertorriqueños nacidos en Puerto Rico y que viven, o sea, se han quedado en Puerto Rico, 85 de ellos. Esto es ya ¿cómo se llama? Un dato así más o menos que yo les quiero presentar para que vean qué yo tengo en mi lista. Y porque como muchos de ellos yo tengo contacto por medio de correo electrónico, del Messenger, de Facebook, pues me gusta saber dónde están. Porque por cualquier situación que yo, un ejemplo, necesite contactarme con ellos, pues saber dónde es que están. Y además, si voy a hacer otra feria de cómics, yo necesito saber a quién voy a invitar, a menos que quieran venir de Estados Unidos, y eso sería un honor para nosotros. Los cómics que más llamaron mi atención, de nuevo, yo valoro todos los trabajos, todos los cómics, pero hay unos que me llaman mucho la atención por las siguientes razones. Para empezar, me llamó mucho la atención la gran cantidad de cómics basados en el ambiente. Existe un gran interés en el medio ambiente de Puerto Rico y esto es un mecanismo para nosotros crear conciencia, educar a la gente sobre la importancia del ambiente. Y esto han sido publicados por agencias públicas gubernamentales, tanto estatales como federales, y también han sido publicados por iniciativas ciudadanas, ¿ves? Como es el caso del Caño Martín Peña, y las playas son del pueblo. ¿Okay? Muchos de estos trabajos ha estado envuelto, como mencioné hace un rato, a Paco López, y son trabajos bien importantes porque, como les dije anteriormente, está dirigido no tan solo a los adultos, sino también a los niños. Recuerden que los niños en un proceso de formación se les hace más fácil los procesos de abstracción y algunos temas manejarlos a través de este medio. Aquí les presento 2 obras, ya había mencionado anteriormente, Cosmic Fish, pero también Los Mundos de Lone Star. Estas obras son bien interesantes porque salimos no es que salimos, ¿cómo le explico? Son obras que son consideradas como novelas gráficas. No es la revista que se publica periódicamente o de manera seriada, entre 18 a 24 páginas, no, estamos hablando de sobre 150 páginas y ya queda constituido como lo que se conoce como una novela gráfica. De hecho, el creador de Los Mundos de Lone Star ha promocionado su obra como la primera novela gráfica para niños, ¿ves? Y esto es bien importante destacarlo porque en cada presentación que yo tengo la oportunidad de mencionarlo, lo digo. No todos los cómics que se hacen están producidos para niños. La gran mayoría de los cómics son para adultos. Entonces, también llama la atención este otro cómic, el de Wiley, de Alice Vanessa Falto, porque esta serie tiene varias dimensiones. Presenta la dimensión educativa, la fantástica y la conciencia ambiental.
Disculpe, un momentito. Ok, vamos a darle aquí. Un momentito. Ok, muy bien. Esta serie pues tiene varias dimensiones, que es la educativa, la fantástica y la conciencia ambiental, de nuevo, al ambiente. Para la elaboración de esta historia se ha utilizado el lenguaje taíno. De hecho, se presenta como un glosario por cada ejemplar sobre unos términos o insertado en la historia o en el relato del cómic. Utilizan una palabra de origen taíno y ponen el significado de la palabra. Y eso pues lo hace muy atractivo. Y obviamente Alice tiene una gran pasión y una gran amor hacia las aves. Y obviamente uno de los personajes es el San Pedrito. Happiness Will Follow, se recuerdan en los tipos de cómic que lo había mencionado, pues el artista nominado al premio Eisner, Mike Hawthorne, presenta una verdadera y trágica novela gráfica de tipo autobiográfica sobre la familia, el abuso, la supervivencia, las drogas, la delincuencia y lo que significa ser puertorriqueño en Estados Unidos. Es una obra excelente. A mí, yo quedé impresionado con la obra, la leí 2 veces, me impresionó mucho. Es una gran obra de contenido, además de autobiográfico, tiene un alto contenido sociológico para aquellos que han vivido en Nueva York y saben las dificultades de lo que es vivir en la ciudad de Nueva York en la década de los 60, 70 y parte de los 80, pues yo creo que esta obra te ayuda a visualizar mejor eso. Ok, vamos, la historia de la iglesia en Puerto Rico. Esta obra me gusta destacarla porque apela a aquellas obras que hacían otros artistas de cómics en Puerto Rico y en Estados Unidos, en donde se hacía una revisión, se hacía como una recopilación, un recorrido histórico sobre un hecho o alguna institución en Puerto Rico. Estos son de los pocos trabajos que se hacen de este modo. Y pues este cómic fue subvencionado por la Arquidiócesis de San Juan para conmemorar los 500 años de la Iglesia Católica en Puerto Rico y se le enviaban a los párrocos. La Arquidiócesis de San Juan le enviaba un cómic a cada párroco de cada iglesia. Cuando yo vi esto en la iglesia donde yo vivo, yo dije, ¿dónde está mi copia? No, esta es en la mía. Entonces, gracias a la archivera de la Arquidiócesis, Elce Saya, pues me consiguió un ejemplar, el cual yo atesoro y he guardado, porque como he dicho tantas veces, este tipo de obra a veces no se sabe la cantidad que se producen o son unas cantidades muy limitadas y tienen una tendencia natural a desaparecer. El guión y el arte estuvo a cargo del artista español Miguel Versosa Martínez y esta persona se distingue por hacer trabajos por encargo, trabajos por comisión en Estados Unidos. En Estados Unidos, en España. Menudo, alegría juvenil, le digo con toda honestidad que esto lo descubrí los otros días. En esos procesos de búsqueda, cuando me da con buscar en Menudo Comics Books y cuando me aparece esto, y yo, en verdad que hicieron un cómic de Menudo. Pues sí, la serie se ha comenzado a publicar en 1982 y finalizó en el 86. Gracias a mi amadísima hija en México, pues pude conseguirlo, porque como ella está ya estudiando, pues yo le decía, Amanda, voy a ordenar un cómic que te va a llegar a ti. Y así mismo hacíamos. Porque no los he visto en Puerto Rico. Yo he preguntado a personas más o menos de mi edad, porque vivimos este fenómeno de Menudo en Puerto Rico, y les pregunté si habían visto en algún momento el cómic, y me dijeron que no. ¿Se mercadeó en Puerto Rico? Desconozco, no lo puedo asegurar. Pero entonces la editorial Egea fue quien publicó los 160 ejemplares y no tuvo un grupo creativo fijo. ¿Qué significa eso? Que varias personas escribieron las historias, otras personas hicieron los artes, o sea que no había un grupo fijo. La editorial Egea se distinguió en México por los cómics de contenido erótico. Y pues me llamó mucho la atención ese asunto de que una editorial como esa pues hiciera un cómic de Menudo, porque básicamente era por el contenido. Era un cómic, o son, lo puedes ver, son cómics altamente eróticos.
Y pues me llamó mucho la atención ese asunto. Los muñequitos, lo había mencionado anteriormente como había mencionado el cómic, el PSP, pero los muñequitos de esta serie se comenzó a publicar en 1973. Los créditos de autoría pertenecen al taller de comunicación gráfica. Rara vez o casi nunca ponían los nombres completos de quienes habían escrito la historia y quienes lo habían dibujado por obvias razones. La persecución, el carpeteo, la persecución de la policía hacia este tipo de personas que hacían este tipo de cómics. Y obviamente por el miedo y por evitar problemas, pues no ponían sus nombres y apellidos. Y esto es la razón por la cual se aparecía como autor, en este caso un autor corporativo, taller de comunicación gráfica. Los enfoques son sociológicos, políticos y económicos. También me llamó mucho la atención lo adquirí recientemente, estábamos hablando hace como un mes y medio que lo conseguí. De nuevo, en las búsquedas que hago en internet me encontré de Puerto Rican War. Este cómic trata sobre los ataques del Partido Nacionalista en 1950, que de hecho hay varios de este tipo de cómics. Y me llamó mucho la atención porque el escritor y artista de este cómic, John Vázquez Mejía, lo que hizo fue preparar grabados para cada página. Cada página es un grabado en madera, lo que se conoce como un woodcuts, y a raíz de esos grabados es que hacían las impresiones. Y eso me llamó mucho la atención porque aquí no es meramente, la persona no se sentó en una computadora o en una mesa convencional para dibujar y hacerlo todo de acuerdo al proceso de crear un cómic, sino que para cada página él hizo una plancha, o sea, un woodcut. Y eso para mí es bien impresionante. Aquellos que amamos el arte, y yo soy amante de los grabados, me llamó mucho la atención este trabajo. Los agachados, volvemos de nuevo a México. Lo conseguí con mucha dificultad, pero mucha dificultad, porque de hecho quien me lo mencionó a mí fue Paco López en esas conversaciones que tuvimos allí al lado, en la playa de Isla Verde. Yo fui a recoger unos cómics, empezamos a hablar, estuvimos un rato hablando y él me mencionó sobre este cómic de los agachados sobre Puerto Rico. Y yo le dije a Paco, de verdad que yo no sabía de ese cómic. Y él me dice, pues búscalo. Entonces me pegué, tuve como una semana buscando hasta que logré conseguirlo. Y obviamente, ¿dónde lo compré? En México. ¿Quién? Mi amadísima hija me lo tiene guardado. Y obviamente, pues, trata es una crítica social y política a las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico. Y obviamente, pues, fue publicado en México. Él no tuvo que usar un seudónimo, aunque sabemos cuál es el nombre de Rius. Y también me llamó mucho, mucho la atención. Mencioné hace un rato la obra de Reconstruction de Galdo Miranda, pero también me llamó mucho la atención Puerto Rico Strong. Ambos trabajos surgieron como respuesta a los efectos desastrosos de los huracanes Irma y María. Me llamó mucho, mucho la atención la gran cantidad de escritores y artistas que se unieron para crear estas publicaciones. Son recopilaciones de historias breves, cortas y vistas a través de los diferentes ojos, mayormente puertorriqueños que están radicados en Estados Unidos y en Puerto Rico, que también colaboraron en este proyecto. Aquellos que nunca le han echado un vistazo a estas dos obras deben de prestarle atención. Son muy interesantes y de hecho no son los únicos cómics que abordan los efectos desastrosos de los huracanes Irma, particularmente el huracán María. Okay. Ahí, de hecho, más adelante les voy a enseñar la carpeta o la sección donde están los cómics que abordan el tema de estos huracanes que fueron terribles para Puerto Rico. Esto lo encontré en Facebook, uno de los seguidores de las páginas, de hecho también artista Herrera, había publicado esto, pero nada, solamente publicó esa página que se publicó en forma de cómics y yo empiezo a indagar y a buscar, y yo, ¿cómo va a ser esto? ¿Dónde se publicó? Pues encontré, obviamente, el que busca encuentra, ¿verdad?
y poniendo en práctica las técnicas de sabueso, pues conseguí que esta página de cómics se publicó en los 14 cómics de DC Comics de abril del 63. En cada una de los cómics que se publicaron, obviamente aquí voy a presentar 4 de ellos: el Átomo, Superman, Detective Comics, que es Batman, y Wonder Woman. No estaban en la misma página, un ejemplo, no estaban en la página 10 de cada uno de los ejemplares, ¿no? Eso podía variar, pero sí aparecía la página así, tal y como ustedes la ven en estos cómics. De hecho, yo había indagado sobre el asunto en el archivo histórico de la Fundación Luis Muñoz Marín, y Julio Quiroz pues me había dicho: mira, Manuel, ese no lo tengo. De hecho, le debo un cómic porque conseguí varios de ellos y le voy a donar uno para que lo tengan allá, porque sale la imagen de Luis Muñoz Marín, y eso pues obviamente es muy interesante. Disculpen un momento. Ok, entonces esto pues obviamente me llamó mucho la atención porque hablan sobre la cuestión de la ciudadanía. Aquellos que estén trabajando sobre la ciudadanía o algo, pues deberían de explorar quién publicó esto. Obviamente aparece allá abajo, pero la gran pregunta aquí es ¿por qué se publicó esto? Y yo creo que eso es bien, bien importante. Ok, quiero comentar ahora comentarios de algunos visitantes. Este fue un caso muy interesante. Yo lo había mencionado en agosto, pero creo que debe de puntualizarse de nuevo, debe de tocarse el tema. Y pues obviamente pues hubo un visitante que me cuestionó por qué yo había incluido la obra de un americano anglosajón. Estoy citándolo como me lo escribió. Yo no sabía que existía un americano anglosajón, pero entonces pues obviamente pues me cuestionó porque yo había colocado a Tom Bellan, y también me habían cuestionado desde que eso no era de Puerto Rico, porque las editoriales IDW Publishing y Image Comics no son de Puerto Rico. Pues la persona argumentó también que era apropiación cultural y que era un enriquecimiento inmoral. Bueno, obviamente yo escuché a la persona, le dije gracias por su comentario, y obviamente pues no, yo le dije: mira, la obra fue incluida porque en el caso de Chica Cabra se inspiró en primer lugar por el famoso o el notorio chupacabra de Puerto Rico, y porque todo se ambientó en Puerto Rico. De hecho, el personaje principal es puertorriqueño y se convirtió en la Chica Cabra en el morro, ¿ves? También True Story es una serie de su experiencia de él como estadounidense en Puerto Rico. Cómo entonces él como estadounidense, él ve las cosas que ocurren en Puerto Rico, y eso para mí no es enriquecimiento inmoral, yo creo que es enriquecimiento cultural. Y me llamó mucho la atención el asunto de que él presenta sus vivencias como puertorriqueño, además de que estaba viviendo en ese entonces con Lili García, puertorriqueña, y es muy interesante. Yo creo que hay tela para cortar con esta serie de cómics, muy buena, muy interesante. Y obviamente aprovechar la oportunidad para siempre destacar a las personas. Mira, esta exhibición virtual de cómics de puertorriqueños en el mundo del cómic es sobre artistas y escritores puertorriqueños o personajes o eventos o sobre Puerto Rico. Y obviamente pues siempre tengo que destacar ese asunto. Pasó lo mismo con Capitán América. Las personas se fijaron primeramente en Capitán América. No, Capitán América no es puertorriqueño. Y yo pues que si eso es una editorial estadounidense, que si los creadores fueron estadounidenses, yo sí, eso es muy cierto. Pero lo que pasa es que aquí el enfoque de nosotros es el personaje puertorriqueño que se conocía, lleva su nombre, es Roberto Velázquez. Y obviamente es un superhéroe que su nombre es Bantam, y por eso fue incluido. De hecho, hay una sección que tengo los personajes puertorriqueños, personajes creados por estadounidenses que son personajes puertorriqueños, como es el caso de White Tiger. En cuanto a esta obra o a la serie de obras de Lazaroff,
pues decían que porque yo había puesto cómics de contenido pornográfico. Y yo pues lo escucho y digo, bueno, yo no entiendo, yo entiendo que no son contenido pornográfico, hay un tipo de cómic que es contenido erótico y gay and lesbian, y muy bien este cómic cae bajo ese tipo de cómics. El cómic, me dicen, no está vinculado a Puerto Rico, que es un escritor extranjero. Bueno, el escritor, el seudónimo de él es Dave Lazaroff, que si se ponen a jugar con las letras, en este caso, Aldo Álvarez, empieza usted a mover las letras como un anagrama y va a sacar el nombre Dave Lazaroff. Y él me explicó, tengo contacto con él, que él había puesto ese seudónimo porque en ese entonces estaba estaba en busca de la plaza permanente allá en la universidad en Estados Unidos donde trabaja, y pues había puesto Dave Lazaroff. ¿Por qué? Por la estrechez mental en cuanto a este tipo de cómic, en donde es severamente censurado, criticado y poco entendido. Aldo Álvarez es natural. ¿De dónde? De Mayagüez. Las caricaturas no son cómics. Y aquí volvemos de nuevo con otro debate que yo entiendo que a veces trato de entenderlo, pero no lo entiendo. Las caricaturas cuadran muy bien con la definición de lo que es arte secuencial. Existe una relación estrecha entre las imágenes y el texto narrativo. En este caso, ya su autor, Jesús Ortiz Torres, ha publicado ya dos tomos de esta obra, que cómo piensa el colonizado. Y obviamente solamente basta con echarle un vistazo y van a ver que me van a dar la razón en cuanto a la estrecha relación entre las imágenes y el texto. Dificultades. ¿Cuáles han sido las dificultades que me he encontrado? Conseguir los primeros cómics. Esto ha sido muy difícil por varias razones. Una de ellas, décadas del 50 y 60. Ese periodo es crítico, conseguir cómics durante ese periodo. ¿Por qué? Porque era considerada literatura desechable. Además, era visto supuestamente para niños. ¿Ves? Baja producción, pobre calidad de papel. No tienen idea no son muchos, pero tengo unos cuantos cómics que la calidad del papel es terrible. O sea, y si no fueron guardados con el cuidado necesario de los cómics, pues obviamente están en peligro de desaparecer. Y esto es parte de mi investigación de estudios graduados: ausencia considerable en las bibliotecas y los archivos. No se ha hecho extremadamente difícil conseguir cómics de ese periodo en la biblioteca, y los archivos simplemente no están. Y me he tenido que dar la tarea de irme a buscar los cómics por ahí. Bueno, ¿dónde no me he metido? Hasta en los pulgueros me he metido yo, en tiendas especializadas, donde quiera. Y he logrado conseguir unos cuantos, pero obviamente no están todos. Otra dificultad ha sido establecer el contacto inicial con algunos escritores y artistas. Estas pueden ser varias de las razones. Algunos escritores o artistas no responden. Hay personas que tienen unos hábitos en cuanto a atender los correos electrónicos, los mensajes y eso. Hay personas que no responden. Otros no acostumbran leer los mensajes, a veces están muy ocupados, y eso también yo lo entiendo. Hay personas que están demasiado ocupadas como para atender un mensaje mío, y eso no hay problema conmigo, eso yo lo entiendo. O simplemente no muestran interés en el proyecto de divulgación, y eso sí es evidente en algunas personas que pues obviamente cuando converso con ellos y eso, tú notas que no están interesados en el proyecto, no les interesa, y eso pues también, se respeta. Algunas editoriales, compañías y bibliotecas no responden los mensajes electrónicos ni las llamadas telefónicas, y ya eso es un mal, parece generalizado. Tal vez sea la pandemia, pues no sé. Pero es una dificultad porque a la hora de buscar información uno sigue indagando y preguntando, y pues se hace un poco más difícil para uno. Y pues, pero nada, esto es cuestión de entender que estas cosas pueden ocurrir. Ya yo entendía que esto podía ocurrir desde el día primero. Y obviamente es cuestión de buscar la vuelta, irte por otros atajos, y buscarlos a través de otras personas. Voy entonces ahora a proceder brevemente a un recorrido virtual. Voy a salir de la pantalla. Es breve, no se asusten mucho. Vamos a ver.
Javier, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Manuel. Ok, necesito que me digas si se ve en pantalla. Se ve en pantalla. Ok, se ve en pantalla, muy bien. Pues nada, aquí vamos a empezar con Pinterest rápidamente. No sé si recuerdan cuando le había dicho que Pinterest me dice la cantidad de imágenes que tengo en la página, 1310, y este es mi contador fabuloso. No tengo que contar cuántas, porque de momento me pueden preguntar cuántas cubiertas tú tienes en la exhibición. Ay, no sé, tengo que ponerme a contarlas, pues nada, ahí en ese caso, pues obviamente, pues me dice cuántas tenemos. Esto es lo maravilloso de Pinterest, me permite ver en orden alfabético todo lo que tengo. Lo tengo por autores y también lo tengo por materia. Ya yo terminé la parte de los autores, todavía estoy trabajando con la de materia, porque hay varias materias que sí se pueden trabajar. Por ejemplo, ambiente. ¿Ves? Me permite ver o colocar todas las que tengan que ver con ambiente. Y pues me permite ver también esos datos de cuántas personas lo han visto, las visualizaciones. ¿Ves? ¿Ves? En el caso de Dave Lazaroff, que se lo había mencionado hace un rato, pues ahí puedo ver, pues obviamente todo las cubiertas de los cómics que él ha producido. Y así sucesivamente. Tengo por aquí a Gardo Miranda Rodríguez. ¿Recuerdan lo que él había dicho? Hay personas que lo quieren ver nada más que él ha hecho la borinqueña, pues no, ha hecho otros trabajos también. Y obviamente quiero hacer la salvedad. Esto no quiere decir que estos son sus únicos trabajos, pues yo tengo que seguir en el proceso de búsqueda. Recuerden que esto yo lo hago en mi tiempo libre. Lo hago cuando tengo esa oportunidad de hacerlo en casa, porque en casa pues tengo mi esposa, mis hijos, el apartamento, tengo otras cosas que atender y esto lo hago de ratito en ratito. Y de hecho, si se fijan ahí, está autografiado por Edgardo, lo cual agradecí mucho y lo conocí, excelente. Y de hecho, también está autografiado por Juan Fernández, quien trabajó los colores. ¿Ves? Estos son pequeños datos. ¿Ves? Déjame ver qué más le puedo mencionar aquí. Aquí está también lo del grupo de apoyo técnico y profesional para el desarrollo sustentable de Vieques, que en las últimas semanas sabemos que Vieques está caliente la situación por el problema de transporte marítimo. Y yo creo que en ese sentido estos cómics ahora adquieren mayor relevancia y hay que echarle un vistazo a estos trabajos. Y pues obviamente pues están ahí presentes para que aquellos investigadores o aquellos curiosos vayan y los vean. Aquí están las diferentes obras de Ismael Rodríguez Báez, a quien considero el padre del cómic en Puerto Rico. Van a ver todos los trabajos que tengo hasta ahora. Me faltan todavía por adquirir unos cuantos más. Estoy tratando de ver dónde es que están. Y la calidad de papel de estos cómics bastante, están en condiciones precarias y pues una gran pena, de verdad. Deja ver qué más, que no quiero que se me olvide. Si se fijan nuevamente, perdonen que insista, la parte que está ordenado alfabéticamente, para mí buscarlo es fabuloso y de hecho hasta en la misma aplicación, la misma plataforma que se encuentra en el celular, se me hace mucho más fácil buscarlo. Diferentes trabajos, tenemos aquí también obviamente los de Ricardo Álvarez Ribón, además de Turey, él trabajó en hizo otros trabajos, como es el caso de Yossi, las aventuras de Yossi. Taller de comunicación gráfica, que se los mencioné hace un rato, vieron todos los trabajos que ellos tienen. Y en el caso de los analytics, vamos a ver en el caso de Pinterest cómo ha sido el desempeño a ver si ha cambiado. Mira, bajó a un 21.2% en el caso de México, como el país que más visita, el país que más visita la exhibición virtual, lo cual para mí eso es un honor, tomando en cuenta la cultura del cómic que tiene México. Entonces, déjame volver de nuevo acá. Aquí está lo que había mencionado Javier, lo de la ciudad de Nueva York. Esta es una de las que de esto, pero esto es otro asunto.
para que vean que sigo en contacto con la gran ciudad de Nueva York. Vamos entonces ahora a ver la página. Me gusta mucho Facebook, obviamente porque puedo tener mayor interacción con los visitantes. También me permite poner a modo de slideshow. Esto lo cambio regularmente para no dejar las mismas imágenes y para que los visitantes no se aburran. Y pues obviamente pues, puedo poner un pedazo del arte del cómic. Y yo creo que eso pues también le da un toque diferente a la exhibición. Entonces, la parte de las fotos, si se fijan, comparándolo con Pinterest, no hay manera de poner esto en orden. Y mira que le he escrito a ellos para ver si se pueden poner en orden y dejarlo en orden. No ha sido fácil. Ah, mira, aquí está lo de Huracán María. Miren todos los cómics que se produjeron tocando el tema del Huracán María. Sin duda fue un gran golpe a la psiquis colectiva del puertorriqueño, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, porque a veces queremos vernos nosotros como las víctimas del huracán, pero nos olvidamos de todos los familiares que viven en Estados Unidos que tienen todavía familiares en Puerto Rico y les chocó mucho. De hecho, fueron los que recibían a los que se fueron temporalmente de Puerto Rico para subsanar la crisis de los efectos desastrosos del huracán María. Y pues los puertorriqueños de Estados Unidos siempre mantuvieron pendientes de las cosas que pasaron en Puerto Rico y prueba de eso lo vemos aquí en esta pequeña recopilación de trabajo. De hecho, hasta como caricaturistas estadounidenses escribieron varios trabajos. De hecho, en este caso, Darren Bell escribió o hizo varias tirillas cómicas que fueron publicadas en diferentes periódicos en Estados Unidos. De hecho, estoy esperando que me lleguen 2 recopilaciones de él, que eventualmente cuando las reciba, pues las compré, las voy a incluir en esta exhibición. Y él hizo varias de ellas, ¿ves? Este es muy tremendo trabajo de las chicas Carla Rodríguez y Rosa Colón sobre María, muy bueno. Voy a darle un poquito para atrás también aquí. Como les dije anteriormente, pues ahí están las figuras célebres, ¿ves? Esto es una muestra de lo que es una sección temática, las figuras célebres de Puerto Rico. Y de hecho, hay bastantes cómics, se han hecho bastantes cómics de la figura de Alexandria Ocasio-Cortez, también de Jean Michel Basquiat. Aunque la figura es de Michael Jordan, pero obviamente quien lo hizo fue Wilfred Santiago, puertorriqueño. En ocasiones, pues, cuando hay algún cómic que está disponible en línea, pues yo me gusta colocar el enlace para que las personas que estén interesadas en adquirir el cómic o puedan leerlo libre de costo, pues puedan hacerlo. Y yo creo que eso también le ayuda a promover el trabajo de ellos. Y algunos me han dicho, mira, Manuel, desde que apareció tu cómic, mi cómic en la exhibición, se han comunicado conmigo y yo. Eso es lo que yo quiero, pues que obviamente pues, se dé a conocer la obra. Y ese es el propósito. Y en cuanto al propósito, recuerdan lo que yo le había dicho que me permitía colocar aquí, ve, los objetivos de esta página son informar sobre la producción de cómics de y sobre puertorriqueños. También pues, la advertencia, esta exhibición no incluye todos los cómics producidos en o sobre Puerto Rico, porque de hecho hubo una persona, ay, ahí no están todos los cómics puertorriqueños. Y yo sí, lo sé, estoy en proceso de adquirirlo, de irlos colocando poco a poco. Parece que el desespero y la emoción era tan grande, pues que esperaban verlo todo. Yo, bueno, imposible tenerlo todo, pero ahí vamos, poco a poco, ¿ves? Si se fijan en todas estas partes, pues te dan más información. Pinterest adolece de esto, Pinterest no te ofrece tanto sobre esto. En el caso de los insights, me gusta compartir esto, pues se recuerdan cuando les dije sobre los people, ¿ves? Si presionamos aquí See More, pues me permite, mira, hasta Cuba, hay alguien en Cuba que estuvo mirando la exhibición, lo que para mí pues, también eso es muy bueno. En Orlando, Florida, San Sebastián, Cataño, ves que la lista es mucho más larga, pero de nuevo, como les comenté, para efectos de la presentación solamente presenté un segmento. Los famosos overview,
que obviamente me permite ver cómo se ha ido desempeñando las páginas, ¿ves? Eso es básicamente lo más que me atrae de esto. Déjeme mostrarle la parte de la búsqueda. Si voy a buscar algo que diga, digamos, Today, pues obviamente me trae todo donde aparece Today. Esto no lo tiene Pinterest. Y esto para mí es importante. Que si voy a buscar algo tal vez que yo haya escrito sobre Albizu, pues obviamente me trae todos los trabajos donde está Albizu Campos. ¿Ves? Obviamente se repite, porque obviamente hay que ver las entradas que hice. Si voy a buscar algo que tenga que ver con Huracán, obviamente me trae todas las entradas donde yo he escrito la palabra huracán, que de hecho en particular se encuentra disponible. After María se encuentra disponible. La doctora Gemma Sou, ella está en Australia, se puso súper fascinada, súper contenta porque yo incluí su trabajo. Estuvimos intercambiando comunicación. Y de hecho, si quieres leerlo, mira, como le dije, ¿ves? Puedes leerlo libre de costo. ¿Dónde? Voy a esperar ahí, se tardó un poquitito. Pero pues, me gusta compartir esta información. Otros se me han acercado y me dicen, mira, Manuel, el que le interese mi cómic, se lo puedes regalar, lo tengo aquí electrónicamente. Pues mira, fantástico, pues lo comparto. Pues, es una manera recuerden, esto es un proyecto de divulgación, es dar a conocer la obra de los nuestros. Se está tardando en subir, obviamente son varias páginas. Pero quiero que lo vean para que lo compartan. Igual pasó con el de Luisa Capetillo, que también está libre de costo. Fue un proyecto de novelas gráficas de la Universidad de Stanford. Y eso para mí me impresionó mucho, me encantó. 36 páginas a colores. Puedes bajarlo, puedes leerlo con calma. Tiene una introducción. Excelente trabajo. A mí me encantó este trabajo también. Y pues, aunque fue un evento desastroso, negativo, produjo un gran impacto en nuestra mentalidad como pueblo, y eso pues lo hace diferente también. Les presenté ya la opción de búsqueda. Es el que más tengo por aquí. Pues básicamente eso. Pues vamos a dejarle algo para las preguntas y respuestas. Bueno. Y pues nada, agradecimiento. Antes de eso, Javier, permíteme por lo menos darle gracias a un grupo de personas, a todos los escritores y los artistas de cómics en primer lugar, porque sin ellos esta exhibición no se hubiera dado. Para mí es un honor, para mí es un gran honor sacar tiempo de mi tiempo es como un tributo a los escritores y los artistas de cómics. La mayoría de ellos están vivos y eso para mí es es una gran noticia y me comunico con ellos. Muchos de ellos me responden muy amablemente. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita y le dedico esta exhibición virtual al personal bibliotecario de la Biblioteca y Hemeroteca puertorriqueña, obviamente en primer lugar a Marisa, a Javier, a Jim Mari, a Marily Rodríguez, cada rato los molesto. ¿Me pueden dejar pasar el depósito? Quiero buscar algo. Y ellos me ayudan también a buscar. Al maestro artista Raúl Manuel Olmo Martínez, excelente ser humano, él muy identificado con este proyecto, me da sugerencias, me hace comentarios, me da pistas, o sea, es un nivel se ha identificado con el proyecto de divulgación y eso es obviamente lo que también me anima a seguir hacia adelante. A mi amadísima hija Amanda Martínez de Tres, que está en México y pues, me sirve de receptora para todos esos cómics que consigo allá, que de hecho, dicho sea de paso, los consigo en Mercado Libre, como si fuera un eBay, pero mexicano. Unos precios extremadamente económicos, baratos, y ella pues me sirve de receptora. A Ivonne Marie Vázquez Rodríguez, a mi colega que trabaja aquí, me ayuda a darle seguimiento a todas estas cosas, a Instagram, y hoy mismo está trabajando a distancia con enviar ya mismo el certificado de participación, a José Rafael Román, que muchas veces lo molesto para la cuestión de los cómics que me envían digitalizados, lo cual agradezco mucho, y Rosadel Santos Flores, pues
porque tuvimos un tiempo explorando colocar esta exhibición en una plataforma que no sea Pinterest y Facebook, y pues estuvimos trabajando ella y yo, principalmente ella, ¿ves? Para ver cómo lo podíamos colocar en otra plataforma. Y ahora sí, preguntas y respuestas. Bueno, se han colocado, para empezar, algunas preguntas en el chat. Por ejemplo, Ajá. Juan Oscar López pregunta si se puede conseguir copia de la historia de la iglesia en Puerto Rico que compartiste más temprano en la presentación. Sí, tengo que darle stop sharing, ¿verdad, Javier? Sí. Ok, vamos a darle stop sharing. Ok. Wow, habría que comunicarse con el archivo arquidiocesano para ver si el CESAYA le quedan. Como dije anteriormente, esto fue una tirada limitada porque era una para cada uno de los párrocos de la arquidiócesis de San Juan. De verdad que no sé la disponibilidad del recurso. Ok, te falta un paso, Manuel, para tumbarla, pues todavía estás presentando. Ok, Entonces, ahora, sí, verifica muy ahora. bien. Juan Oscar López nos pregunta sobre las publicaciones de Lazaroff, que ¿dónde se consiguen? Él tiene una página de internet, puedes ponerle así, Day Lazaroff. Déjame verificar aquí en lo que hablo contigo, pues a usar Pinterest, para ser más fácil. Eso es un editorial que él tiene. La editorial es Sticky Graphic Novels. Yo lo voy a escribir ahora aquí. Puedes googlearlo así mismo. Pone Sticky Graphic Novel de Lázaro y te va a salir la página de él. Son 16 obras que él tiene. Y son la producción, la calidad de encuadernación, la impresión es impresionante, muy buena. Entonces te pregunto, ¿dónde se pueden comprar cómics boricua? ¿Una tienda, un portal en internet? Bueno, ya vieron la distribución de los artistas y escritores puertorriqueños. En las pocas tiendas locales que quedan en Puerto Rico, Metro Comics, Capitán Granuja, en La Casita, en Aguadilla, son los Bookmark, son de las pocas librerías que quedan en Puerto Rico que venden cómics, pero en este caso Metro Comics, yo creo que la más grande, también está Big Bang Comics en Bayamón. Esto es un anuncio no pagado, pero con mucho gusto, siempre me gusta promocionarlos a ellos, y también en Amazon y en las páginas directamente de los mismos artistas y los escritores. Amazon se pueden conseguir unos cuantos, otros también se pueden conseguir en eBay. O sea que hay diferentes formas. Si hay algunos que les interesa o tienen duda o algo, pues me pueden escribir, Manuel, ¿dónde puedo conseguir este? Les puedo decir porque casi todos los recuerdo dónde los conseguí. Jonathan Martínez nos indica que hay que mencionar un festival que se llama algo así como Festival Tintero. Sí, no, claro. Sí, Se pues eso fue parte de la presentación mía de agosto, en donde hice una lista de todos los lugares, de los eventos que se hacían en Puerto Rico, en donde son grandes eventos que te dan la oportunidad para ir a comprar cómics. Puerto Rico, Comic Con, Tintero, lo que se hacen o se hacían en la YMCA allá con David Velázquez. Manga criolla, o sea, hay diferentes actividades que se hacen en Puerto Rico, pero con este asunto de la pandemia estábamos todos recogidos. Entonces, pues nos preguntan si se va a subir la presentación a alguna página, que actualmente se está grabando. Después que tengamos el archivo, pues se colocará en algún portal, y supongo, Manuel, que tal vez por la misma página de Facebook se pueda anunciar dónde se encuentra esta grabación. Sí, ¿no? Sí, dependiendo de dónde se vaya a colocar, yo siempre pongo los enlaces. De hecho, hasta cuando me hicieron la entrevista en el Canal 4, yo puse en el enlace. Cuando participé en los podcasts, también poníamos el enlace. O sea, que siempre buscamos la manera de divulgar este tipo de actividad. Veo que Van Jesse hace una pregunta: ¿cuáles serían las metas siguientes de este proyecto? Bueno,
Yo creo que aquí hay varias cosas que hay que hacer. Una de ellas es tratar de rescatar aquellos cómics primeros, esos primeros cómics que no están digitalizados y velar con que, bueno, obviamente que se cumpla con los derechos de autor, porque eso es un asunto que tenemos muy presente, pero por lo menos estabilizar aquellos que están graves, pero graves en condición física, pues lo estoy digitalizando. Actualmente tengo 85 cómics ya digitalizados y obviamente pues ninguno de ellos son de los que tienen derechos de autor por la cuestión, pues para protegerla. Hay gente que me dice, no, tú vas a digitalizar todos los cómics. Yo no puedo hacer eso. Aquí hay muchos cómics que muchos de los artistas, los creadores, los escritores viven de ellos. Yo no puedo digitalizar eso. Y también obviamente seguir trabajando, que es la etapa en la que me encuentro ahora, de crear las secciones por materias, que todavía me quedan unas cuantas que hacer. Ok, ya terminamos con las preguntas en el chat. Si alguien de la audiencia quiere hacer alguna otra pregunta, pues tiene la autorización para abrir su micrófono y hacer la pregunta. Hola Manuel, este es Juan Lapé, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Juan? Primero, déjame decirte que senda presentación y es un orgullo que nos estés categorizando y enseñándonos al mundo de la forma que lo estás haciendo. Mira, te preguntaba, ¿tienes en el panorama hacer presentaciones sobre los estudios o los centros de las publicadoras de cómics de Puerto Rico en algún futuro? Sí, en esa listita de cositas que tengo, estoy identificando aquellas editoriales que están vigentes y las que ya han desaparecido o están inactivas. Para por lo menos, si alguien que interesa hacer un trabajo histórico sobre el mundo editorial de las cómics en Puerto Rico y en Estados Unidos, pues que tengan una referencia, vamos. De hecho, un amigo mío me sugirió pues que hiciera una bibliografía de todos estos trabajos, que ese es también otro de los proyectos que tendría, pero no en el futuro inmediato. Ok, ¿alguna otra pregunta? Manuel, yo no voy a hacer una pregunta, pero quiero hacer un agradecimiento y un reconocimiento. Gracias a tu exhibición pudimos localizar, ¿verdad? Y contactar al señor José Cruz, que es Sí. uno de los que incluyes en tu colección. Y quería anunciarle, ¿verdad? Que para esta semana, posterior a la semana de la biblioteca, vamos a estar poniendo en la página en las redes sociales del sistema de biblioteca una entrevista que le realizamos a él precisamente porque trabaja un tema de inclusión con su obra Blindside. Entonces, Sí. para que estén pendientes, él está por aquí. Quiero agradecerle y agradecerte a ti por ponernos en contacto con él. Sí, no. Como mencioné al principio de la presentación, hay personas que se me han acercado y me dicen, mira, que estoy buscando información o cómics que se han escrito sobre un ejemplo de la figura de Pedro Albizu Campos. Y obviamente yo le puedo mencionar, le he mencionado, mira, estos son los cómics que he visto donde aparece Pedro Albizu Campos. De nuevo, no son todos porque no lo sé todo. Y a medida que vaya consiguiendo información, cómics sobre él, pues lo sigo añadiendo en este campo. Y yo creo que pues por ahí va el asunto. De nuevo, un proyecto de divulgación que es de descubrimiento constante, organización y presentación. Ok, otra pregunta, por favor. Bueno, aparentemente no hay otra pregunta, Manuel. Así que algunas palabras finales. Bueno, nada, saben que dónde me pueden conseguir. Mi correo electrónico, obviamente, déjame ponerlo por aquí para que lo tengan. Es bien importante que aquellos que interesen un certificado de participación, ya Ivonne colocó el enlace para que lo completen y se les envía. Y nada, esto para mí, de nuevo, de manera breve, resumida, esto para mí es un honor sacar
sacar tiempo de mi tiempo para crear esto y siempre tomando en cuenta la diáspora. Para mí, los puertorriqueños en Estados Unidos tienen el mismo valor que los puertorriqueños aquí en Puerto Rico. Aprecio y admiro mucho el trabajo de todos estos puertorriqueños que están en Estados Unidos, que están dando su lucha desde allá, como yo digo, y me encantan sus trabajos, los disfruto mucho. Tenemos puertorriqueños no tan solo en Nueva York, sino tenemos gente en Massachusetts, en Florida, Texas, North Carolina, Washington, en California, o sea, estamos donde quiera, como decimos nosotros, y para mí eso es un honor. Yo presentar sus trabajos lo hago con mucho entusiasmo y me gusta lo que hago. Ténganlo por seguro que si no me gustara esto no lo estuviera haciendo. No hay quien me obligue a hacer algo que no me guste, pero básicamente eso. Y gracias por estar presente, gracias por apoyar el proyecto de divulgación de puertorriqueños en el mundo del cómic. Bueno, pues entonces damos por terminado la actividad. Agradecemos la disponibilidad de Manuel Martínez para poder haber llevado esta actividad tan interesante. Manuel, antes de retirarme, quiero indicarte que tienes una cantidad innumerable de agradecimientos en el chat. Así que sí, no, y veo que está presente Edgardo Miranda Rodríguez. Dice, siempre ondeamos nuestra bandera. Pues eso es lo que queremos, darnos a conocer de una manera muy positiva en un momento de grandes dificultades y de grandes retos históricos. Y es ondear nuestra bandera de una manera diferente, hacer algo diferente por Puerto Rico, defender a Puerto Rico, luchar por Puerto Rico desde cualquier punto del planeta. Gracias a todos. Bueno, pues entonces sí, que pasen un buen día. Se me cuidan todos y aquellos que no se han vacunado salgan a vacunarse, es importante. Tenemos que cuidarnos. Bye. Pues muchas gracias, cuídense.